¿Cómo le va? Esta es la segunda edición por aquí, por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. Ahí tenemos imágenes de las afueras del Congreso, del interior del edificio del Molino, restaurado. Desde hace años un trabajo que se viene realizando por parte de especialistas, restauradores de esta Cámara de Diputados de la Nación y también del Senado Nacional. Hay un trabajo en conjunto de diputados y del Senado para llevar adelante lo que es la restauración del edificio del Molino, un edificio que estuvo a punto de desaparecer, sí, porque los cimientos estaban inundados. Hubo que hacer un trabajo en distintos sectores, distintas áreas del Estado Nacional para poder ponerlo nuevamente en funcionamiento, este edificio importante que recuperó el Congreso Nacional, que recuperó a partir de una ley del Congreso y que va a formar parte, primero que forma parte de lo que tiene que ver con el Parlamento, pero además va a ser un centro cultural. Sí, y si a los que lo hayan recorrido o los que quieran recorrerlo, habitualmente los días miércoles del mes, la página de justamente de la confitería del Molino habilita generalmente. El trabajo de restauración, no sé si tuvieron, compañeros Pablo, sí, Fernando, claro, oportunidad de ver a los empleados que realizan esta labor descomunal, podría calificarse de recuperación de vitrós, de el mismo trabajo, por ejemplo, que realizan aquí los que están prácticamente restaurando todas algunas partes en estos momentos del Senado, puertas, la pintura que realizan exactamente igual a las formidables mayólicas y cerámicas que fueron importadas pero que ahora son recubiertos. Bueno, todo eso se recuperó en la planta baja, ya está recuperado también el salón de baile, claro, en el primer piso por donde pasó entre otras Madonna, por ejemplo. Así es. Y la cúpula también de la confitería, además del subsuelo, donde muestran en las visitas guiadas las máquinas de pan, sí, que existían en otra época, al horno. Y en la cúpula, que realmente es muy lindo recorrerla, subirla, tiene una escalera de caracol, sí, por la que accedes justamente al lugar donde visualizas todo, y una terraza. Allí lo que estamos viendo, esa cúpula, se puede acceder por una escalera interna, y la terraza desde donde ves las dos cúpulas, ¿no? Claro. Tanto la del Congreso como la de la confitería del Molino. Y la restauración que estábamos viendo del interior del edificio del Molino, de eso lo que fue la confitería, de lo que los distintos sectores que tiene este edificio, están restaurados tal cual fue la inauguración a principios del siglo pasado. Están restaurados, digamos, de la misma manera, están puestas en valor nuevamente, porque esas columnas que veíamos, esas columnas en algún momento, a lo largo de los años, fueron pintadas directamente. Ajá. Claro, y las paredes fueron pintadas. No sé si tuviste, Pablo, bueno, sí, lo que te muestran ahí, un montón de veces, obviamente. Lo que te muestran ahí cuando haces la visita guiada es que están las capas de pintura una sobre la otra en las columnas. Y cómo de alguna manera pudieron identificar cuál era el color original, porque ese es el otro tema, ¿entendés? Poder, claro. Entonces hay todo un recorrido histórico de la paleta, ellos te muestran la paleta que tienen de colores, los distintos tonos de verde, de ocre, de amarillo, y en ese sentido realmente es muy, muy, a los que nos gusta, sí, digamos, el arte, no como me gusta el arte, como decía ese chico en alguna viejo video, creo que es muy, muy lindo recorrer. Sí, exactamente. Bueno, nos metimos en el Molino, no nos saludamos. Señor Fabián Wallman, señor Varela, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien, Pablo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Nos vamos a ir a nuestro móvil, porque en el recinto de la Cámara de Diputados, claro, ya empieza a palpitarse lo que va a ser esta semana. Una semana intensa, como fue la semana anterior, porque el proyecto de ley de bases que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional, que ya tiene sanción por parte de la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con su aprobación en general, tiene que iniciarse la discusión en particular, es decir, artículo por artículo.
y vamos a ir a nuestro móvil, ahí al recinto. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer, para vos, para los compañeros allí en piso, para Fabián, para Pablo y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, a ver, esto es una semana tal vez un tanto particular, distinta al resto, porque no sé si estamos tan acostumbrados, Fer, a lo que es esta situación de... Ejemplo, ¿no? Recién hablaba con Sergio, el camarógrafo aquí de móvil, que me decía, claro, la bandera sigue izada en lo más alto porque lo de mañana, a partir de las 14, es la reanudación, una vez más, de esta sesión especial en la cual se trata la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Orden del día, que está aquí, por ejemplo, muy cerquita, que está y que ha quedado desde el viernes en alguna de las bancas. Esto imaginamos que debe ser por una cuestión de que los diputados pretenden que continúe en cada una de las bancas, porque aquí ya ha pasado, obviamente, y ha trabajado la gente de limpieza, estuvo trabajando ya la gente de computación y de sistemas para seguir controlando que todo esté en las perfectas condiciones, así como lo estuvo durante estas 3 jornadas anteriores. Recordemos que la de mañana será la 4ª jornada de la sesión especial para continuar con el debate del proyecto de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que obtuvo, pasada las 18 del viernes, la votación en general de este proyecto, con 144 votos afirmativos y 109 negativos. Por fuera, aquí adentro todo sigue igual. Por fuera continúa el vallado de seguridad para el resguardo de que todo esté en plenas condiciones de seguridad para el ingreso de los legisladores. Aquí adentro, decíamos, también todo controlado técnicamente y también con algunas de estas de las órdenes del día que han dejado aquí los diputados. Por eso digo, Fer, esto es un contexto, un panorama distinto al que estamos acostumbrados, porque solemos ver más bien sesiones de largo, de corrido, y en este caso ya estamos actualmente en lo que es el segundo cuarto intermedio, si mal no me salen las cuentas, el segundo cuarto intermedio que estamos teniendo en esta sesión especial tan larga. Claro, Gonza, y un dato me parece también interesante, señalar que mañana a partir de las 14, cuando vayan ingresando los legisladores nacionales, cuando ingresen las autoridades de la Cámara, cuando esté en ese estrado, ahí muy cerca de donde vos estás, el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hace falta mirar el tablero y ver si hay números, si hay quórum, si están los 129 diputados. Con Martín Menem y un diputado que esté sentado para hacer uso de la palabra, se reanuda el cuarto intermedio. Exacto, es un gran dato. Me corrijo porque estaba haciendo las cuentas. Es el tercer cuarto intermedio, porque tuvimos un cuarto intermedio de miércoles a jueves, de jueves a viernes, y después el del viernes hasta mañana a las 4, a las 14, a las 2 de la tarde, estamos plenamente en el tercer cuarto intermedio, para ser exactos con la información. Precisamente, muy importante esto que mencionás, Fer, al ser el cuarto intermedio, mañana no se requiere de un quórum al cual estamos acostumbrados, de los 129 diputados sentados en sus bancas para comenzar, porque esto es la reanudación, pero sí posiblemente veamos un recinto en el cual estamos aquí colmado, Fer, entendiendo que aquí viene la parte más importante, el grueso de la discusión, porque son los proyectos, los artículos de este proyecto puntualmente que se van a votar en particular, que entendemos, por lo que estuvimos hablando con algunos legisladores la semana pasada, se van a agrupar, es decir, que posiblemente tengamos la lectura de Tomás Figueroa, posiblemente el secretario parlamentario, que colabora y que ayuda y que trabaja en conjunto con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, donde hará seguramente la lectura y se pondrá en consideración de tal artículo a tal artículo. Después se verá si hay algún pedido para modificar cierto punto, cierto renglón, o quitar la votación para poder modificar esa cantidad de artículos, alguno en particular. Bueno, por eso digo, va a ser un trabajo de mucha prolijidad. Hay que estar más atentos aún de lo que fueron las jornadas anteriores, en donde escuchamos más discursos por parte de los legisladores hablando en general del proyecto y también hablando de otros temas de la actualidad en general. Y en este caso me parece que va a estar muy interesante y vamos a tener que prestar quisquillosamente atención a todo lo que se vaya desarrollando en la reanudación de esta sesión, que entiendo también se está esperando a conocer cuánto se va a extender, porque en Senado, en el Senado, en el Honorable Senado, se está esperando la posibilidad de la sesión para el próximo jueves, que es una posibilidad para tratar el DNU.
lo cual imaginamos no se hará en el contexto de una continuidad de la sesión aquí en Diputados, al mismo tiempo se haría la del Senado. Calculo que deberán esperar un resultado final de la sesión especial para el miércoles a última hora, jueves a la madrugada, como para que se pueda desarrollar en el Senado. Claro, bueno, entonces lo que va quedando claro es, por lo menos lo que uno puede llegar a presuponer, que mañana, cuando se reanude el tratamiento del proyecto, ya en particular, mañana no se va a agotar la discusión, que seguramente se va a extender también al miércoles y podría extenderse también aparte del día jueves. Es decir que hay varios temas todavía por discutir por parte de los diputados nacionales. Totalmente, Fer. Y hay que ver también, así como se repartieron, recién veíamos, ¿no? Esto fue el inicial, la orden del día inicial, que tiene un grosor importante, es obviamente todo el proyecto y todo el articulado que se puso en consideración, pero que después tuvo unos pequeños libretos que hemos visto trabajando aquí a la gente de la Cámara, repartiendo a los legisladores, que inclusive hay algunos en algunas bancas que son más chicos y que son como suplementos para lo que justamente era el principal, que era con un grosor bastante importante. Se repartieron estos suplementos a lo que es el proyecto o el articulado en general, y luego lo que imaginamos es que también posiblemente haya una posibilidad de que se repartan también, entendiendo que el articulado en particular va a modificar. Mira, le agradecemos aquí a nuestro compañero Sergio que nos pasa, bueno, justamente, vemos como un libreto que es mucho más chico en cuanto al grosor, y es el suplemento, por ejemplo, este es el suplemento 3 al orden del día número 1. Después tenemos el suplemento 1, por ejemplo, el suplemento 2 del orden del día. Lo muestro así porque así es como se repartió también, y lo tienen los propios diputados y lo tenían durante estos días en las bancas. Por eso digo, también habrá que estar atentos a estos detalles, y como siempre, Fer, invitamos a la gente a que mañana desde temprano, a las 11 de la mañana, ponga la pantalla de Diputados Televisión en YouTube, en sus televisores, en el cable, para que puedan disfrutar de la extensa previa que seguramente vayamos a tener y contar todo este tipo de detalles que serán más que importantes. Muy bien, bueno, Gonza, gracias por toda esta información con esta previa de la previa que ya empezamos a hacer aquí en Diputados Televisión. Un gran placer como siempre, Fer. Gracias. Ahí estaba Gonzalo Solabarrieta desde el recinto de la Cámara de Diputados, ahí donde van a estar los 257 diputados discutiendo este proyecto de ley de base ya artículo por artículo. Una discusión profunda, una discusión casi capítulo por capítulo que va a ser, ¿no? En el momento también de ir poniéndose en consideración de los diputados. Sí, porque además hay muchos temas que todavía no están terminados de cerrar. Me parece que la negociación sigue abierta, lo que se ha mencionado muchísimo, privatizaciones, facultades delegadas, el tema de tomar deuda y que pase o no por el Congreso, el capítulo ambiental, el capítulo de seguridad. Son muchos puntos que todavía quedan pendientes, y el impuesto país hoy parecería haber quedado definitivamente bloqueado. Digo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que en tal caso eventualmente hasta se podría llegar a vetar si es que la oposición fuerza una votación, porque es verdad que tengan los votos. Así que me parece que todos esos temas todavía hasta mañana a las 14 hay tiempo para seguir negociando, y te diría, ya una vez reanudada la sesión, también es probable que sigan conversándose cosas y que, bueno, el articulado sufra modificaciones hasta último momento. Claro, y además lo que se vio ya en la sesión que comenzó la semana pasada y que se va a retomar el tratamiento en el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, es que todos están haciendo uso de la palabra. Sí. Diputados de todos los bloques políticos, más allá de las sugerencias que pudo haber de algunos sectores, de decir, bueno, de ir tratando de acortar la lista de oradores. Sí, inclusive en ese sentido hay que recordar que el jueves, en determinado momento, la propia Libertad Avanza dijo: nosotros retiramos nuestros oradores, y finalmente siguieron hablando. Claro. Con lo cual, también tengamos en cuenta que la cantidad de articulados que están en discusión, bueno, se empezó por 644, creo que ahora estamos un poco más de 250 finalmente, hace de alguna manera necesaria la participación, porque nadie se quiere quedar afuera de este debate fundamental. Entonces uno, cuando escucha, no tanto por ahí por una necesidad política de algunos funcionarios de decir terminemos el debate,
Yo creo que justamente es lo que lo enriquece y que le da posibilidad a la ciudadanía de conocer distintas expresiones y fundamentos. Y es un debate muy importante para lo que se viene, ¿no? No están discutiendo cualquier cosa. Así que, como vos bien decís, habrá que ver, son un poco más de 250 artículos. Creo que hay una reglamentación, vos Fer por ahí lo sabés mejor, que en este caso, cuando se discute artículo por artículo, no permite a un diputado reiterar la locución. Ahora, no sé cómo va a ser la libertad de avanza en este caso. Que son pocos. Que son muy poquitos. Claro. No, y me parece que también la discusión hasta acá, lo que vimos en estas 3 jornadas, fueron discursos más generales, ¿no? Sí. El espíritu de la ley, hacia dónde apunta la ley. Me parece que hubo muchos de los bloques dialoguistas que fueron muy críticos respecto del gobierno anterior. Claro. Eso se vio mucho. Bueno, obviamente desde el peronismo señalaban una serie de cuestiones, pero que iban a lo general. De hecho, fueron muchos, Germán Martínez a la cabeza, los que decían que el dictamen no estaba, ¿no? Que lo tenían secuestrado, entre comillas. Ahora lo que uno entiende que debería suceder es que ya con la votación en particular, bueno, se hable específicamente de cada tema. Y cada uno va a hablar. Yo creo que cada sector lo que va a hacer es que sus diputados hablen respecto al capítulo que se empieza a discutir, Claro. ¿no? Uno imagina el diputado de Unión por la Patria, que es secretario general de la Asociación Bancaria, Sí, Palazzo. Palazzo, seguramente hablará en el capítulo de privatizaciones. Seguro. Y no hablará en el O capítulo en el de... laboral. O en el laboral. Claro, y no hablará en el capítulo de facultades delegadas, ¿no? Y otros a lo mejor hablarán en facultades delegadas y no hablarán en privatizaciones. Ahora, Bueno, hagamos una especulación. No sé cómo andan ustedes con los números, ¿no? a ver. Pero estamos hablando de 200, estuvieron presentes 256 diputados, 255 si no me 4. equivoco, 54, faltaron Sí. 3, 254. 254. 5 minutos que mantengan, por lo menos una vez cada Sí. uno va a hablar. Avísenle al Senado que, Son- que vayan pero una vez poniendo cada la... uno va a hablar. La calculadora, por favor, Gonzalito, 254 por 5 son 1250 minutos, ¿sí? 1250 minutos dividido 60 son 20 horas netas. Es probable. ¿O estoy, que estoy No, peor? estás muy bien con los números, te veo muy... 60 por 20 es 1200. Claro. Ahora, Más sí. los cierres. sí, más los cierres Más los y cierres. más las cuestiones de Cuestiones privilegio, de privilegio. que va a haber mañana Estamos también. hablando de 20 horas. Estaríamos llegando En otras justito a los 30. 2 días. Claro. Estamos llegando justito a los 2 días. Bueno, estamos pensando ahí martes, miércoles, posiblemente el miércoles que se esté votando, o Votando, pasar- pero aclaremos que votamos punto por punto. Claro. punto por punto, obvio. Entonces, Sí, seguramente va a suceder, Sí. bueno, con lo cual, del, con lo- del sí, 1 al 10. claro, dentro del mismo articulado se votarán todos juntos, Exacto, claro, sí, de la misma pero- sección. Pero no deja de ser extenso, Sí, digamos, claro. arduo, mucho más detallado, minucioso. Sí, y por lo aparte, tanto, no mucho sé más largo. quién recordaba el otro día, bueno, un asesor recordaba el otro día que en el gobierno de Carlos Menem, cuando se hizo la reforma del Estado, fueron 95 artículos solamente y se tomó un poco más de 15 días. Pero no en la discusión en el recinto. Se tomó 15 días en la discusión en comisión. Porque después cuando fue la en reforma, comisión y no. Está la bien, no. reforma del Estado en el recinto, Sí. se discutió en horarios anormales, Sí. ¿no? Podría Fuera de lo que llamarlo sería- Madrugada, manera. ponele. Claro, bien entrada la madrugada, pero se discutió de corrido. Ok, pero igualmente tuviste 15 días para discutir 95 artículos. Sí, ¿Y acá, claro. aquí cuánto tuvimos para discutir 655? Y- Creo que empezamos si no me equivoco, el 9 sí, de enero y se terminó el 26, creo que fueron 7. Justamente es una de las placas que voy a tener para el otro programa hoy, Bien. el análisis del Claro. tiempo, pero creo que fueron 7 u 8 veces. que Fueron se- 3 reuniones plenarias Claro. y después las informativas las de cada informativas. una de las informativas, partes. me refiero, y después ya se invitó, me parece que ahí un poco Unión por la Patria forzó de alguna manera, ¿no? La invitación a la CGT, Sí, a sí, CTA, y eso fue Pero- dándole más volumen. Sí, pero más allá de los números que bien marca Fabián, está la predisposición de las autoridades de la Cámara
principalmente de Martín Menem, de hacerlo permitir rápido. hacerlo rápido, pero permitir el debate. Sí, sí. Es decir, bueno, los que quieran anotarse a hablar, se anotan y hablan los 5 minutos, pide siempre que sean los 5 minutos, pero me parece que también eso parte desde quien está coordinando toda esta actividad, de que ninguno después diga que no pudo hacer uso de la palabra, ¿no? Me parece que van a quedar plasmadas todas las ¿Qué opiniones. máxima repitió Pichetto el otro día? Sí, el que se queda con el discurso o El que se queda oficialismo con se la queda ley. con la ley, Sí, pero claro. la oposición con los votos. Bueno, Exacto. un poco esto que mencionás, ¿no? Exacto. Martín Menem tal vez abre el juego a los oradores, Sí, sí. hablen, exprésense todo lo que quieran, nos los limitamos. Y después hay que ver a la hora de votar en cómo una sale el cosa más resultado. pragmática, el oficialismo tiene que llevarse la ley. Ujú, claro. Y, ¿No? y en general pasó así. Y sí, 144 votos. Ahí sí. estaban. Bueno, y después de que se aprobó en general, quien habló en conferencia de prensa fue Oscar Sago, el presidente de La Libertad Avanza aquí en esta Cámara de Diputados. Muy satisfactoria, después de 30 horas de trabajo, la verdad que esperábamos que íbamos a tener un resultado bueno, pero la verdad que muy contento. Diputado, ¿cuántos artículos se votaron en total? ¿Cuántos artículos de la ley base se votaron? Bueno, fueron 300, no, artículo no se votó, al final se votó la... No, pero hoy tienen 300, había 380 y pico, lo último que nombró el diputado Gabriel Bornoroni, la verdad que no lo desconté. Son 282, por lo que dijo usted. No, yo dije 64 a 382, 382, le sacaron un poco más, algunos más. ¿Cómo? ¿Qué garantías hay de que el articulado sobrevive y no se Bueno, un cascarón vacío? No, ya creo que ya tenemos los articulados que corresponden, así que bueno, después el martes sí, tenemos los votos ya adentro, me parece que la primera etapa en lo general, y bueno, y vamos a seguir dialogando igualmente para que otros diputados que hoy no nos acompañan, que nos acompañen. ¿Qué se espera para el martes? Bueno, seguir trabajando duramente, construir más consenso y que aquellos diputados que verdaderamente no entienden la posición de nuestro gobierno, que la empiecen a entender, que la empiecen a comprender, y me parece que es algo satisfactorio para los argentinos. Un país que está viviendo una crisis enorme. Hace 50 días, lo dije en mi discurso, 50 días que asumió este gobierno, y la verdad, no es el dueño de todos los males de la República Argentina. Que empiecen a reflexionar y empiecen a hacer un poquito más benevolencia y acompañen este gobierno, y después déjenos gobernar 6 meses y después 6 meses más, y después tienen todo el tiempo del mundo para criticarnos todos los errores que tengamos. Seamos francos aquí, el ministro, Sí. ¿estuvo hablando del impuesto país y de la coparticipación con las provincias? No, estuvimos hablando, el ministro vino acá porque sabíamos que íbamos a tener un resultado de la ley favorable, vino a acompañarnos, a darnos suerte, a empuje y darnos un abrazo muy grande. Y bueno, no estamos trabajando sobre eso, estábamos trabajando sobre lo que tenemos. Yo no digo nada, no estuve en la conversación de eso. Vos me estás diciendo que hubo... Sí. ¿Se va a contemplar impuestos país, sí o no? Se va a contemplar lo que tenemos ahora de trabajo, y más adelante vamos a seguir dialogando, vamos a seguir charlando y acostumbrándonos con las Con cuestiones. respecto a las emergencias, de las 11, ¿cuántas van a quedar? Y de las privatizaciones de las empresas, más de 40, ¿cuántas quedarían? Hoy tenemos más de 27 empresas ya confirmadas para estar sentados. ¿Entre ellas? Estamos trabajando sobre todo, no te quiero decir ni una ni otra, pero estamos trabajando sobre todos. Algunas se sacaron, otras que no van a tener ni siquiera oferentes, así que bueno, esa la vamos a tener que trabajar en otra cosa. De emergencias, ¿cuántas quedarían? ¿Cuántas sacaron ya de las 11? ¿De las 11 qué? Emergencia, declaración. No, tenemos más de 8, tenemos ya confirmadas que hemos acompañado. Sé que falta, pero ¿han hablado con el Senado para que después no se modifique mucho y vuelva acá? ¿Hay un consenso con lo que puede pasar en el Senado para evitar que vuelva a diputados, por lo menos desde el oficialismo? Seguramente a partir de este momento que tenemos ya la ley, igual vamos a ser respetuosos, vamos a trabajarla, vamos a hablar cómodamente a partir de el martes a las 14 horas, cuando se empiece a tratar. Seguramente el presidente del Congreso va a comunicarse de diputados, va a comunicarse con la presidenta del Senado para empezar el diálogo cuando esperemos que sea cuanto antes, que el día martes, si tenemos suerte, empezar a trabajarlo, y quizás el día martes a última hora quizás podemos tener la ley, y ya el día miércoles cederse al Senado para que pueda trabajarla y pueda tener una ley antes de fin de semana de la que viene, porque sabemos que el lunes y martes es carnaval, es feriado, así que nosotros queremos podernos llevar la ley que esté en el Senado aprobado, si tenemos suerte, el fin de semana que viene. ¿Qué provincias están más molestas hoy en día?
No, ninguna. Creo que todas están para acompañar, todas están para seguir creciendo y para confiar en un país que tiene mucho para dar y un gobierno que tiene mucho para dar también y para empezar a trabajar. Así que confiamos en ellos. Creo que después de esto vamos a tener pero mucho apoyo, mucho más de esto. Y bueno, vamos a ver viendo. Ahí está Óscar Sago, presidente de La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados de la Nación, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, haciendo un resumen de lo que fueron tantas horas de debate en general del proyecto de ley, la aprobación y también ya empezando a hablar de las expectativas que empiezan a circular desde el viernes de la semana pasada y que se van a ir concretando estas expectativas a partir del día de mañana a las 2 de la tarde, cuando se retome el cuarto intermedio, cuando empiece a retomarse lo que es la discusión en particular, es decir, artículo por artículo de este proyecto de ley de bases que el presidente Milei ha enviado a este Congreso Nacional en este periodo de sesiones extraordinarias. Hacemos una pausa, la primera en esta segunda edición, enseguida regresamos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, esta segunda edición por Diputados Televisión. Ahí tenemos imágenes del recinto de la Cámara Baja, un recinto imponente que tiene la Cámara de Diputados en silencio y que mañana va a tener muchas voces, mañana va a tener muchas discusiones. Mañana el oficialismo espera tener varias votaciones, cada uno de los artículos o cada capítulo. Y el oficialismo y la Libertad Avanza espera que sean favorables, tener mayoría de números como lo tuvo en la votación en general en esta Cámara de Diputados. La semana pasada la votación en general con 144 votos a favor, un número importante que logró el oficialismo en esta Cámara Baja y que a partir de mañana, 2 de la tarde, empieza el debate en particular, es decir, artículo por artículo a la discusión final que se da en este proyecto de ley de bases que Javier Milei ha enviado al Parlamento Nacional. Fabián, a ver, ¿qué podemos ampliar de lo que fue la votación en definitiva en general y esta discusión? Bueno, en el bloque anterior veníamos hablando en determinado momento cuánto tiempo llevó llegar hasta este viernes a las 18:15, 18:20 que finalmente se votó. Y todo comenzó haciendo un raconto con el medio por el llamado a sesiones extraordinarias que realizó el presidente Javier Milei el 26 de diciembre pasado. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a tratar aquí en la Cámara de Diputados la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Luego, el día 4 de enero, se constituyeron las comisiones que fueron las que finalmente trataron este proyecto, a pesar de tener muchísimos temas involucrados y que además el articulado incluía entregarle delegaciones al presidente en varios temas, pero las 3 comisiones fueron la de Asuntos Constitucionales, la Legislación General y Presupuesto y Hacienda. A partir de allí empezó el debate en el anexo, aquí en el segundo piso de esta Cámara, de este lugar donde nosotros estamos situados, y se dieron una serie de reuniones, que ahora vamos a ver en la próxima placa cuántas fueron, para culminar después con lo que fue el tratamiento y la convocatoria a los distintos sectores que querían participar por sentirse involucrados. Bueno, las sesiones extraordinarias, ya sabemos, se prorrogaron en principio hasta el 15 de febrero y desde el oficialismo vienen advirtiendo que seguramente tendrán que extenderse un poquito más. Se realizaron encuentros para el análisis en las 3 comisiones hasta la votación de los dictámenes los días 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 23 de enero. La combinación entre los jornadas en las que solamente
trabajaron los diputados y aquellas en las que expusieron a lo largo de todo el día con una extensión de 5 minutos alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicatos, particulares que vinieron a expresar su opinión con algunas chispas que hubo allí, con las presentaciones, recordamos algunas que tuvo que ver, por ejemplo, con la de un pequeño empresario, algunos cruces verbales también. Defendiendo la ley. Defendiendo la ley o algunas exposiciones en contra de la ley de también sectores de las pymes o de la propia Central Obrera, la CGT. Más allá de esto, por supuesto, se llegó al recinto y el viernes pasado se fue a la votación luego de más de 30 horas de sesión. En la próxima placa está expuesto y debate con 2 extensos cuartos intermedios. Recordemos esta decisión también del presidente de la Cámara, Martín Menem, y expresada nada más y nada menos por el vocero presidencial Manuel Adurni, quien señaló que el gobierno prefiere que no se extiendan durante la noche las sesiones para que la gente pueda de alguna manera estar despierta y prestar atención y poder de alguna manera estar al tanto de lo que está sucediendo. Sí, y además me parece que también es un dato importante para los propios diputados, ¿no? El hecho de llevar adelante con atención el trabajo legislativo. Una cosa es estar en una sesión de por lo menos 7, 8 horas y otra tener que hacer una sesión de 24 horas. Sí, claro. Creo que ningún ser en su sano juicio. Es más, sabemos que cuando se extiende mucho más tiempo los diputados se van a dormir a su despacho, ¿no? Claro. Sí. Eso es una norma común y muy conocida. Bueno, hubo entonces sesiones la semana pasada, el miércoles 31 de enero, el jueves 1 y el viernes 2. Finalmente el resultado, que lo reiteramos y vamos a verlo un poquito ahora en profundidad, fue de 144 legisladores a favor y 109 en contra. Pero, ¿cómo se compusieron cada uno de estos sectores? ¿De qué manera votaron los distintos bloques parlamentarios? Esto es lo que vamos a ver ahora con detalle, que también no es un anticipo efectivo de lo que va a suceder, porque cuando empiece a tratarse por particular, allí será round a round, clinch a clinch, y habrá que ver quién está de acuerdo o no con cada una de las medidas. Y reiteramos una vez más que lo que está hasta ahora no hay nada definido, no está nada votado, simplemente se ha dado un paso hacia adelante hacia lo que puede llegar a ser el dictamen final. Y tomemos en cuenta, lo reiteramos nuevamente para el público de Diputados TV, que esto luego debe pasar a la Cámara de Senadores. Y allí, reiteramos, pueden suceder 2 cosas. Que se apruebe como está, con lo cual sería en definitiva ley, o que le hagan cambios. Y si le hacen cambios, ¿cómo serían las alternativas luego, Fernando? Entonces, ¿qué pasaría? Tendría que volver esos cambios a ser considerados por la Cámara de Origen. Porque recordemos, la Cámara de Origen es esta Cámara, la que estamos discutiendo ahora, la Cámara de Diputados. El Senado después se convierte en Cámara revisora. ¿Y si la Cámara de Diputados, te tomo elección, a ver, Fernando, decide no aceptar los cambios de Cámara de Diputados? ¿Qué cantidad de votos necesita? Pero necesita, ¿qué cantidad de votos necesita? Y necesita una mayoría. 2/3 partes de los votos para poder sostener la posición. Claro. Cosa que no estaría pudiendo, no tienen esa cantidad de votos. Recordemos, las 2/3 partes de los votos, estamos hablando prácticamente de 200. Sí, y te agrego que uno que tiene la posibilidad tal vez de caminar por los pasillos, obviamente de la Cámara de Diputados, hablando con diputados de la oposición dialoguistas, es decir, de aquellos que prestaron, que ahora vamos a ir desglosando con Fabi, su voto a favor, gente avesada, muy experta, que te dice, miren que esto no fue conversado con el Senado. Claro. Eso abre un signo de interrogación hacia adelante. Y UP en el Senado sigue siendo la bancada mayoritaria, si bien obviamente el oficialismo ha logrado conformar una mayoría con otros bloques similares a lo que sucede acá en diputados. Incluso logró una mayoría, incluso con algún legislador
perteneciente horas antes a Unión por la Patria. Claro. Sí, claro. ¿No? Eso también. Sí, sí, es así como lo digo. Bueno, ahí habrá que ver qué sucede, tema aparte, con la convocatoria del Senado y la exigencia de Unión por la Patria de llamar a una sesión para tratar el DNU, que fue denegada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya creo que debe ser presidenta en este momento, ¿no? Porque, ¿qué hora es? En el previsional. ¿Qué hora Son es? las 13:40. 13:40. Ahora está subiendo el Saliendo avión casi, Javier Milei, con lo cual es la presidenta provisional de la Argentina. No, pero quiero decir, no fue negociada en espejo, ¿no? Cámara alta. Claro, ¿no? claro. Entonces, puede que el trámite allá se torne un poco más dificultoso. Hay muchos temas que tocan a las provincias y obviamente, bueno. Pero Sí, y allí tenés avesados, como vos decís, legisladores con mucho recorrido que señalan y apuntan muy claramente a esto, porque decía uno, cuando nosotros estábamos al frente de la Cámara, lo que hacíamos durante el tratamiento era, en paralelo a tratar, nos encontrábamos a mitad de camino con el presidente o la presidenta del Senado y con él o ella definíamos cómo continuar avanzando. Porque eso es, sin lugar a dudas, puede llegar a ser un talón de Aquiles muy grande para la Libertad Avanza. El hecho de no tener cerrado ya y atado con un moñito, que es lo que se viene. Exacto. Bueno, pero ahora vamos entonces a desglosar los votos. La Libertad Avanza aportó 37 diputados. Bueno, esto es una de las discusiones y debates a nivel filosófico y político, si ha sido una verdadera victoria, en definitiva, que una bancada tan minoritaria haya obtenido este resultado, ¿no? Con tan poco poder legislativo, solo 37 senadores, 37 diputados y 8 senadores poder llegar a alcanzar esta. Y creo que va a dar para un debate seguramente histórico este momento. Inclusive en las redes uno veía algún tipo de reclamo hacia la propia Cristina Kirchner por haber apoyado la posibilidad de que con tan pocos diputados pudiesen acceder a la primera minoría, que fue una de las cuestiones, a la presidencia, que fue una de las cuestiones que tuiteó Cristina importante, y que creo que en aquella oportunidad había desanudado esa cuestión y había permitido a la Libertad Avanza encabezar las dos cámaras. Más allá de eso, el PRO aportó 37 diputados, la Unión Cívica Radical 32, Hacemos Coalición Federal 18 diputados, conformados por Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba. También Innovación Federal sumó 9 diputados e Independencia 3 diputados. Recordemos, Independencia es la decisión de Unión por la Patria que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, quien luego de conversaciones con el gobierno nacional y a través de la cesión o el retiro de lo que tenía que ver con la ley vinculada con el azúcar, decidió de alguna manera apoyar la ley base. Vamos con la próxima. Agustín Fernández a la cabeza, ¿no? Sí, sí, vamos con la próxima placa. Bueno, también Producción y Trabajo con 2 diputados, Buenos Aires Libre 2 diputadas, Avanza Libertad 1, Creo 1 diputada, la Unión Mendocina aporta otro legislador, al igual que por Santa Cruz. Estos son los 144 votos positivos que le permitieron entonces aprobar la ley en general. Vamos ahora al detalle de los que se opusieron a la norma. 109 votos, compuestos por 97, recordemos la bancada más importante en la Cámara de Diputados, única es de Unión por la Patria, 5 votos del Frente Izquierda, 4 votos aportó Coalición Federal, estos fueron de la titular del GEN de Margarita Stolbizer, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, rosarinos, y de Hacemos por Córdoba, la hija del ex gobernador Natalia de la Sota. Y la Unión Cívica Radical, 2 diputados, Facundo Manes y Pablo Juliano, que recibieron algunos sacudones de parte del sector, porque en definitiva se plantaron. Recordemos, por ejemplo, la intervención que había tenido Facundo Manes cuando se había
promulgado el dictamen sobre el tema de la ciencia y de la inversión. Sí. No sé si recuerdan la Comisión de Ciencia y Tecnología, que él la preside, y hablaba mientras gente de Juntos por el Cambio en ese momento se oponía. Él fue uno de los más fervientes impulsores y de hecho la comisión se reunió porque él la llevó adelante. Claro. Habrá que ver Sí. cómo se da la discusión dentro del radicalismo, ¿sí, Pablo? No, digo, me parece, tanto Manes como Juliano son dos diputados de la UCR de la provincia de Buenos Aires, provienen del mismo sector político, me parece que es interesante eso señalarlo. Yo creo que Manes, además de tener una visión crítica respecto de la ley, evidentemente también busca un posicionamiento político, Claro. poder diferenciarse de lo que es el liderazgo de Rodrigo de Loredo, que bueno, llega con el respaldo del acuerdo del partido. Pero bueno, estos son los temas interesantes de poder ir desglosando. Ahí tenemos, por ejemplo, a Natalia de la Sota, que forma parte del bloque de los cordobeses. Claro. Pero que claro, que tiene otro apellido y no es casual o no es menor. Natalia de la Sota apoyó a Massa en el contexto Claro, del ya había tenido un junto posicionamiento con político. Alejandro Topo Topo Rodríguez. Exactamente. Entonces, Ya había tenido ahí otro digo- posicionamiento político ya en el medio de la campaña. Exactamente. Entonces los diputados que están referenciados en Yarlora o en Schiaretti apoyaron en general. Después Claro. veremos también la cuestión del biocombustible, que se veía viendo ciertas quejas y demás. Pero digo, y vemos también cómo hacemos coalición federal, es muy heterogéneo y hay un montón de diputados que no acompañaron, ¿no? Que marcaron disidencias. Sí, inclusive, Claro. inclusive los discursos propios, ¿no? Sí, De obviamente. Hacemos Coalición Federal, el propio Pichetto, hablando con frases muy... Si uno las vería en otros contextos serían raras, ¿no? Pero diciendo, por ejemplo, a los diputados libertarios no hagan goles de las pelotas que van afuera. Claro. Críticas que uno también escuchó de boca de Nicolás Mazzot o de Julio Cobos ayer, luego de una nueva posteo en Twitter de el presidente Javier Milei sobre una crítica hacia el radicalismo. Pareciera que hay un tire y afloje ahí que no termina de cuajar y está apelando todo el tiempo a una respuesta de parte de los sectores que lo apoyan y se mantiene en su lugar y dicen nosotros vamos igual a apoyar. Sí, está claro que va más allá, digamos, de lo que se diga fuera del recinto, ¿no? Ahí también en algún momento la oficina del presidente el viernes tuiteó algo que fue compartido por el presidente. Maxi Ferraro fue muy crítico de eso, incluso leyó una parte de ese mensaje que estaba posteado en la cuenta de oficina del presidente, y Pichetto, que nos está dando muchos elementos a nosotros los periodistas, Crónica, mucha comidilla para los datos divertidos, le dijo un vaso de agua y un tuit no se le niega a nadie, digamos, como diciendo, tampoco hay que darle tanta importancia. Pero me parece que Pichetto sí ha mostrado mucha solidez, ha mostrado mucho expertise, mucho conocimiento, por eso me parece que trata como de que lo que está afuera no lo aleje del objetivo de es colaborar con el gobierno para que tenga esta herramienta por lo menos. Después veremos a partir de mañana, ¿no? Porque está claro que si el oficialismo algo no modera, parecería que hay algunos puntos que son no menores en la ley, le va a costar salir. Claro. Sí. Bueno, y vamos con la última placa. Nos quedaba colgado Acevedo por Santa Cruz, un diputado que también... Por Santa Cruz tiene dos diputados. Y uno de cada lado. Uno y uno. Bueno, se registran 3 ausencias, como decía, el chubutense Jorge Ávila, de Hacemos Coalición Federal, el santiagueño José Gómez y el jujeño Guillermo Snopek, de Unión por la Patria. Y Martín Menem, vaya a la acotación, el presidente de la Cámara de Diputados, no emitió voto, recordamos, lo hace únicamente en caso de desempate ante la igualdad de sufragios. Bueno, Fabi, gracias, porque estos datos son importantes, no solo por lo que pasó a lo largo de este inicio del debate la semana pasada y la aprobación en general, sino que también uno puede proyectar qué es lo que puede pasar en la discusión en particular, artículo por artículo, qué es lo que puede pasar en el Senado Nacional, porque hay varios bloques que tienen línea directa o terminales directas con gobernadores provinciales y por supuesto los gobernadores también tienen una injerencia muy fuerte
en las discusiones que se dan en el Senado Nacional. Es decir, que también son elementos importantes este aporte que hace Fabián respecto a desglosar cómo fue la construcción de mayoría por parte de La Libertad Avanza, que con 37 diputados logró la sanción de un proyecto de ley en general con 144 votos, es decir que construyó mayorías más allá de 100 legisladores nacionales, y por el otro lado, cómo se construyó también la oposición, esos 109 votos en contra, cómo se construyeron a lo largo del debate que, repetimos, se inició la semana pasada, se pasaron a diferentes cuartos intermedios, 3 días de discusiones, y el viernes finalmente a última hora la aprobación en general. Mañana será el turno de la discusión en particular. Y nos vamos a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludar por supuesto a todo el equipo allí en el piso y a la audiencia que está a través de Diputados Televisión en esta tarde de día lunes, donde, bueno, ya empezamos a ver por supuesto el trabajo de los diputados que entran, que salen desde aquí del anexo A, pero también ingresan por supuesto al Congreso, a sus oficinas. Hay mucho trabajo detrás de lo que va a ser la sesión y el retorno de la sesión del día de mañana a partir de las 14 horas, porque se está dando una sesión que ya viene acumulando cerca de 30 horas de debate entre los 3 cuartos intermedio. Mañana se va a retomar, por supuesto, este cuarto intermedio, reiteramos, a las 14 horas. Se esperan cerca de 12 de debate en lo particular y muchos temas que tienen que ir viéndose artículo por artículo, por lo que por ahí la demora se va a dar más que nada en estos intentos de modificaciones, porque al principio también se van a trabajar seguramente algunas cuestiones de privilegio cuando hablamos de los incidentes que tuvieron lugar en los días anteriores. La postura de hoy a la mañana, más temprano, del vocero Manuel Adorni con respecto a, de qué forma habían sido lastimados algunos periodistas y algunos policías. Y también, dentro de esto, cuáles habían sido las modificaciones, por ejemplo, de las sanciones a aquellos que fueran a manifestar cortando las calles. Bueno, algunos de los temas, ¿no?, que tienen que ver con la votación en particular que va a tener lugar mañana martes. Hoy a la mañana más temprano lo que hacíamos era recorrer el recinto. Todo se está poniendo en orden en cuanto a técnica, en cuanto también a la limpieza del lugar. Las visitas guiadas, se están dando con total normalidad. Así que bueno, es un poco de cómo se ve el movimiento a esta hora y lo que se espera también para mañana, en un día con muchísima actividad. Hay vallado en la zona de Avenida Rivadavia cuando ingresamos al Congreso. Así que, bueno, algunas de las medidas también para que la gente que esté por estos lados, cerquita, circulando, también lo tenga en cuenta. Sí, ahí, Lourdes, vos estás también en un lugar estratégico, porque es el ingreso de los diputados a sus oficinas. Y seguramente mientras vos estabas esperando para salir al aire, y a lo mejor ahora mientras vos estás hablando podemos ver algún diputado que ingrese con una mochila o que ingrese hasta mismo con algún bolso, porque viene de su provincia, baja en Aeroparque y se viene directamente a su oficina. Tal cual. Ese es el camino que hacen, efectivamente, como vos lo acabás de mencionar. Ya empiezan a llegar, por eso muchos decían, bueno, ¿por qué no continúa el lunes? Y porque el lunes están todos también llegando y desembarcando de sus provincias. Por eso lo más lógico es el martes, y también se lo dispone a las 14 horas para que puedan terminar de llegar por ahí en los mismos vuelos de la mañana o en el micro de la mañana. Así que es un poco cómo se va organizando esto. Sí hemos visto diputados, mientras por ejemplo veníamos al móvil, el diputado García Aresca, diferentes miembros de esta Cámara que están ya poniéndose a tono para lo que va a ser la continuidad de esta sesión, que, como un detalle les digo, viene a ser una de las más largas, ganándole inclusive aquella sesión de 2017, del 27 al 29 de noviembre, que realmente llevó muchísimo tiempo. 17, 18 y 19 de noviembre, estamos hablando de muchos años. No tanto 2017, pero es una sesión bastante larga en materia de carga horaria, y es por eso que también, se pudo determinar este cuarto intermedio para que los diputados también pudieran trabajar como se debe y poder también de esa forma
darle ya la votación en general, que hay que decir que es la votación en general, no quiere decir que sea ley. Esto es algo que hay que aclarar también, porque por ahí se veía esa confusión en redes sociales, el tema de si es ley o no es ley. Primero, bueno, falta y resta la votación en particular, que pueden darse algún tipo de modificaciones también. Después falta el tratamiento en el Senado, y una vez que se trate en el Senado, ahí recién se da la media sanción, se da la sanción, ¿no?, de esta ley efectivamente. Pero según lo que decía, por ejemplo, el diputado Espert, se espera que para el día miércoles esté dada la media sanción con lo que respecta a ya finalizar la votación en particular, y otros por ahí dicen que el día jueves. Así que son algunas de las cuestiones que se van barajando y que se van tratando. Por supuesto, con el correr de las horas ya vamos a tener mucha más certeza sobre el trabajo en sí, en lo particular, y esperar al día de mañana a las 14, con los móviles de Diputados Televisión, recogeremos la palabra de cada uno de los diputados. Lourdes, gracias por este informe. Un placer. Gracias. Ahí estaba Lourdes López. En otro de los puntos, Gonzalo estaba en el recinto y está en el recinto de la Cámara de Diputados. Lourdes está en el lugar donde ingresan los legisladores, ahí en la esquina de Avenida Rivadavia y Riobamba. El ingreso está por Riobamba, y ahí, por donde nos mostraba Lourdes, a espaldas de Lourdes, está el ingreso de los diputados a sus respectivas oficinas, a hacer la previa de lo que va a ser, en definitiva, la sesión de mañana, que se retoma el cuarto intermedio a partir de las 2 de la tarde, y ya se anticipan también varias horas de debate, porque hay muchos legisladores que quieren hacer uso de la palabra, y repetimos, y está también la predisposición de Martín Menem y de las autoridades de la Cámara de Diputados para que los diputados hagan uso de la palabra, para que se explayen, para que den sus opiniones respecto al proyecto. Ya lo dieron en general, y ahora es el turno de la discusión en particular. Artículo por artículo, capítulo por capítulo, será la discusión que se va a abrir mañana a partir de las 2 de la tarde en esta Cámara de Diputados. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en esta segunda edición y enseguida regresamos. Estamos por aquí por Diputados Televisión. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, y ahí tenemos el recinto, en la previa de lo que va a ser la sesión de la jornada de mañana. A partir de las 2 de la tarde ese recinto va a ir colmándose con legisladores nacionales de los diferentes bloques, de las diferentes bancadas. En el estrado va a estar Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Se va a retomar el cuarto intermedio, no es necesario tener el quórum, no es necesario tener los 129 diputados, sí es necesario a la hora de votar, a la hora que el presidente ponga en consideración, en votación, el artículo determinado o el capítulo determinado, eso lo terminarán coordinando el presidente de la Cámara con los presidentes de los bloques, de qué manera se va a realizar la votación. Ahí sí es necesario tener los 129 legisladores por lo menos sentados en sus bancas para poder llevar adelante una votación. Y claro, el oficialismo, La Libertad Avanza, espera ir sancionando los diferentes artículos, los diferentes capítulos de manera afirmativa, tener números similares a lo que logró en la aprobación en general, los 144 votos, que repetimos, un esfuerzo muy grande desde el oficialismo a la hora de lograr mayorías, de construir mayorías, porque tiene un número pequeño de legisladores, tiene 37 diputados nacionales y logró 144 voluntades que acompañaron este proyecto de ley de bases en general, y mañana se abre el capítulo en particular. Hay discusiones entre la nación y las provincias, hay discusiones por diferentes impuestos que, claro, para algunos tienen que ser coparticipables, para otros tienen que seguir siendo de recaudación del Estado Nacional, pero lo cierto es que ganancias es un tema y es un proyecto coparticipable. Pablo, ¿qué podemos decir de ese tema? Sí, bueno, es un proyecto que quedó suspendido de alguna manera porque quedó, si bien no estaba contemplado dentro de lo que es la ley bases, sí el Ejecutivo presentó un proyecto que se llama ahora Ingresos Personales. Recordemos que el año pasado, en el contexto de la campaña electoral,
quien era ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo de Unión por la Patria, envió un proyecto que fue sancionado acá en el Congreso y que lo que hacía era de alguna manera eliminar la cuarta categoría, beneficiando a cerca de 800.000 trabajadores que iban a dejar de pagar ese tributo. Este dato que estoy señalando no es solamente una cuestión respecto de los trabajadores sí y trabajadores no, sino que tiene un impacto, como mencionabas vos, en las arcas nacionales y en las provinciales. Porque obviamente es un impuesto coparticipable y esto de alguna manera me parece que se coló, de manera tal vez indirecta, pero sí se coló y se metió en lo que tiene que ver con la discusión por la ley bases y por las cuestiones sobre todo del capítulo impositivo, el famoso capítulo impositivo, que finalmente Luis Caputo el viernes pasado no, sino el anterior terminó anunciando que se eliminaba a través de una conferencia de prensa. Hoy a la mañana Manuel Adorni volvió a condicionar la posibilidad de la discusión del paquete fiscal a que se apruebe la ley en general, en particular durante esta semana, y después sí, seguramente después que aprobemos la ley nos sentaremos a discutir el tema del paquete fiscal. Negó nuevamente el tema del impuesto país, dejó en claro el hecho de que es un impuesto momentáneo y que no se va a coparticipar fundamentalmente porque después es muy difícil retrotraer. Recordemos a los que estarán viendo diputados en TV, es que para modificar algún punto de la coparticipación tiene que haber una aprobación total de los 24 distritos. Esto hace prácticamente imposible que con que solo uno de ellos se mantenga al margen, no se avanza. Y te decía que el impuesto país, dijo, lo queremos sacar lo más pronto posible para así levantar el cepo. Sí. Esa es la cuestión por la cual dicen no lo vamos a poder coparticipar. Y además, tengamos en cuenta que es el impuesto más importante y que más recauda en estos momentos para el Tesoro Nacional. Claro. Sí, yo tenía entendido que era el tercero. Bueno, pero digamos del que es muy... Está claro que creció mucho porque además es un impuesto que está atado, digamos, no atado, sino que viene con de la mano de la compra de divisas. Hubo una devaluación importante en diciembre pasado, el impuesto país creció 10 puntos, obviamente, y además para los importadores, digamos, también corre, y que por lo tanto ahora el Estado Nacional está recaudando mucho, y uno entiende que si el objetivo del gobierno nacional es llegar al déficit cero, en el mediano plazo va a ser difícil, esto es una opinión personal, obviamente va a ser difícil poder eliminarlo, coparticipable o sin coparticipación en el medio. Pero bueno, había quedado, digamos, este proyecto del impuesto a las ganancias o de los ingresos personales fuera del radar. Yo creo que se va a volver a discutir una vez, como dice Fabi, sancionada la ley bases, el gobierno va a tener que hacer algo respecto de lo tributario en un pacto fiscal con las 24 provincias o tal vez modificando lo que era el paquete fiscal original. Ahí no está claro cuál será la hoja de ruta. Pero bueno, vemos que el piso que pretende el gobierno establecer quedaría en 1.250.000 pesos, se actualizaría de forma trimestral y para esa actualización trimestral se tomaría lo que es la fórmula del IPC, es decir, de la inflación que emite el INDEC todos los 14 o a mediados de cada mes. A veces el 14 puede caer sábado y domingo y se corre, pero si no es cada 14 de cada mes, el INDEC da la cifra de inflación. Y estarán alcanzados 800.000 nuevos trabajadores, una cifra muy similar a la que el año pasado dejaron de tributar, de vuelta en lo que contábamos antes, de cara a lo que fue la campaña electoral. 1.250.000 pesos es el piso para el contribuyente soltero, ¿sí? 1.590.000 y un poquito más es el piso para los trabajadores que están casados y que tienen 2 hijos a cargo, es decir, una familia tipo, como se suele estipular, digamos, para la estadística, 2 adultos y 2 menores, y en la actualidad el tributo está en 1.980.000 porque recordemos que se iba actualizando a través del salario mínimo vital y móvil. Si mal no recuerdo, acá estoy apelando a mi memoria, ni bien se sancionó, estaba en 1.700.000, 1.770.000. En la siguiente placa vemos lo que son los fundamentos o parte de los fundamentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso. El proyecto que se remite tiene por finalidad recomponer los ingresos fiscales eliminados entre los meses de agosto y diciembre del año pasado, específicamente en lo referido al impuesto a los ingresos personales en la cuarta categoría,
o en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Y en la siguiente placa seguimos viendo parte de esos fundamentos. No cabe duda de que el impuesto a las ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino. ¿Sí? Esta es la mirada del gobierno. Esto está firmado por el ministro Luis Caputo y por Nicolás Pose cuando envían el proyecto acá al Congreso, ya que toma como base para su determinación las ganancias netas que todo contribuyente obtiene, por oposición a otros tributos que de manera regresiva imponen cargas fiscales homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va mucho más específico sobre cada contribuyente y no tal vez una alícuota que grava toda una actividad sin discriminar absolutamente nada. Y creo que hay una placa más. Ahí está. Es por eso que el proyecto de ley que se remite tiene por finalidad restablecer el equilibrio dentro del esquema de la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, acá me parece que está claro, el objetivo es volver a recaudar, llegar al déficit cero. Ese era un poco de alguna manera el inicio o el espíritu de lo que era la ley bases. Después se terminó sacando el capítulo fiscal. Y el 20 de septiembre y el 28 de septiembre del año pasado, diputados y senadores respectivamente aprobaron las modificaciones al impuesto a las ganancias. Bueno, ese es un poco el proyecto de vuelta. Es un proyecto que está remitido por el oficialismo, que quedó ahora en suspenso, que seguramente vendrá atado a la discusión fiscal más adelante una vez que se termine de sancionar la ley bases, y que de alguna manera busca restablecer nuevos contribuyentes, pero además es materia coparticipable, por supuesto que tiene impacto en las provincias, y eso me parece que es un punto muy importante. Tema central, gracias Pablo. Tema central para la discusión de que se da en el Parlamento Nacional por estas horas, porque aquí es donde hay un juego político importante por parte de los gobernadores provinciales, por parte de los mandatarios de cada una de las provincias respecto a sus ingresos. Es por eso también en las discusiones la presencia del propio ministro del Interior, Guillermo Francos, que es prácticamente el hombre que se encarga de esa relación con cada uno de los gobernadores, con cada una de las provincias, y por lo tanto las provincias es a quien le hacen el reclamo, más allá de poder tener una línea directa con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto a las diferencias o las posturas respecto a algunos de los puntos centrales que tiene este proyecto de ley de bases. El tema son los ingresos para cada una de las provincias, de los impuestos que se viene hablando en los últimos tiempos. Hablamos de ganancias, hablamos del impuesto país, hablamos del impuesto al cheque. El único impuesto que es coparticipable es el impuesto a las ganancias, que es el que se quitó en el medio o casi cerrando la campaña electoral del año pasado, y por lo tanto los mandatarios provinciales también están viendo de qué manera buscar otras alternativas sin tocar ganancias, qué otras alternativas hay para poder tener ingresos a sus arcas provinciales, y es ahí donde se pensó, o por lo menos un grupo de mandatarios pensaron, la posibilidad de coparticipar el impuesto país o coparticipar el impuesto al cheque. Del impuesto al cheque ya se dejó de hablar. Se habló y se sigue hablando del impuesto país, y hoy el vocero presidencial y el propio ministro del Interior en las últimas horas también lo ha señalado, que de ninguna manera el gobierno nacional está pensando coparticipar el impuesto país. ¿Por qué? Porque ese impuesto país grava las transacciones o la compra, transacciones con tarjeta de crédito, débito en moneda extranjera, y grava también la compra de moneda extranjera. Y me parece que también el gobierno lo que está señalando que, por otro lado, está tratando de eliminar ya directamente el impuesto país. Sí, bueno, un poco lo que mencionaba Fabián respecto de la conferencia de Manuel Adorni. En un escenario optimista, digamos, seguramente esa recaudación vos la tenés que compensar por otro lado, digamos, con crecimiento de la actividad, con crecimiento de contribuyentes, con mayor recaudación. Veremos. Ahora el impuesto país ha tomado un volumen importante para lo que es la recaudación del gobierno, y me parece que además el gobierno y el presidente entienden que cierren los números, ¿no? Que esté en cero la cuestión fiscal es importante. Por eso, más allá de las expresiones, yo pongo ahí cierto reparo, cierto signo de interrogación sobre si
en el mediano plazo o en el corto plazo van a poder verdaderamente eliminarlo. Claro, habrá que ver. Más de un gobernador y más de un diputado que responde a gobernadores provinciales señalan, si hoy está el impuesto país, coparticipémoslo. Más adelante, si se elimina, se eliminará. Claro. Pero mientras tanto, coparticipémoslo. El gobierno tiene otra postura y la intención del gobierno es, para que haya mayores recursos para las provincias, es necesario discutir dentro de lo que es un paquete fiscal las modificaciones de ganancias. Claro. Es ahí, me parece, donde está apuntando el gobierno nacional. Y me parece que además el gobierno se guardó este proyecto que mencionábamos recién también como una llave o como una herramienta de negociación. Sí, claro. ¿No? Sí. Por eso no está incluida en la ley base. Y ahí también tenés otras condicionantes o otras llaves que de alguna manera se dijeron cuando terminó de votar el otro día, que era el Fondo de Sustentabilidad del famoso Fondo de los Jubilados, el FGCS, y también el tema de la ley de deshielo, que son cuestiones que están agregadas, se suponía que no estaban, y que van a servir también para negociar con los gobernadores, me parece, cuestiones para definir y dirimir los puntos que todavía quedan. Recién Oscar Sago hablaba de entre 8 y 9 de las emergencias, por lo que sabemos, están siendo alrededor de entre 5 y 6, no más que eso. Habrá que ver cómo evolucionan el resto de los temas ligados fundamentalmente a las empresas privadas, me parece, de la privatización de las empresas del Estado, como vos bien decías. Creo que allí seguramente habrá bastante hilo para cortar y lo que se viene en el día de mañana es una discusión importante cuando se hable justamente de estas instituciones. Ahí recién, Fabi, vos hablabas de lo que decía Oscar Sago, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza, que escuchamos hace minutos en el bloque anterior, pero veamos a ver qué es lo que dijo apenas finalizó esta aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados de esta ley de bases desde la oposición, que es lo que dijo el presidente de la bancada de Unión por la Patria. Germán Martínez habló de esta manera. Bueno, un buen debate dentro del recinto que no termina de despejar la cantidad de cuestiones oscuras que pasaron durante el trámite de la comisión y durante la propia sesión. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, el otro día se anunciaron que salían artículos del despacho que hoy quedaron adentro? Que el secretario, que el secretario parlamentario el otro día leyó una cantidad de artículos que ahora es distinta a la que leyó hoy el miembro informante. ¿Cuántos más o menos? Bueno, eso significa que durante toda la sesión estuvimos dando el discurso y estuvimos dando el debate sin ningún tipo de referencia respecto al texto que quieren tratar en particular. Nos cansamos de decirlo, nunca se vio un tratamiento parlamentario tan anómalo. Se llevaron una medida de sanción y tuvieron que pasar 3 días a cuarto intermedio porque todavía tienen que negociar, no el artículo 300, el artículo 1 tienen que negociar. Es una vergüenza el trámite parlamentario que le pusieron y realmente lamento la escasa personalidad de aquellos bloques que se quejan de que no viene Caputo, que no viene Sturzenegger, que el presidente los agrede, que le dice esto, que le dice tal otro, y después se sientan a negociar las leyes con Milei. ¿Le faltan los votos todavía? ¿Le faltan los votos? Y si no, ¿por qué no siguieron hoy? Martínez. ¿Están ganando tiempo entonces? Están ganando tiempo para conseguir los votos que en particular no tienen. Martínez, pero ya perdieron las elecciones y ahora perdieron la votación del Parlamento, que son los instrumentos de la democracia. Pero sí. Siempre hay que buscar cómo dibujar eso, pero básicamente perdieron la elección y perdieron la votación. No, me parece que son cosas distintas y yo respeto la democracia. Me extraña esa pregunta. Me parece que te está equivocando de persona a la que se la haces, pero en general yo nunca he negado la representatividad y la legitimidad popular que tiene el presidente Milei. ¿Ustedes confían entonces Te pido que... Bueno, tenés uso del micrófono. Si querés, después seguimos, pero lo que te quiero decir es que... Esperamos un cachito, porque si no, no puedo terminar. Lo que sí me parece que también habría que reconocer la legitimidad popular de los diputados y diputadas que tuvimos aquí sentados. ¿Qué cree que va a pasar el martes? A ver, aguantame. Sí. Bueno, me parece que lo importante a seguir es lo que pase de acá al martes. Porque realmente levantaron la sesión y fueron a cuarto intermedio porque no tienen los votos ni siquiera para el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces me parece que hay que estar muy atentos como sociedad a lo que pase de acá el martes. ¿Usted cree entonces que pueden desactivar los artículos más controvertidos? Son varios, No, pero digo... mira, en eso, no se trata de una cuestión de confianza. Mira, nosotros tenemos una postura muy clara con varios bloques respecto al rechazo de esta ley. No solamente en general, sino en cada uno de los artículos. Después va a depender también de que cada uno sea coherente con los que escribió. Si uno escribió en el dictamen de minoría que quería privatizadas ley por ley y después vota junto con el oficialismo, y bueno, si uno decía que no quería facultades delegadas en tal y tal materia y después vota con el oficialismo, bueno, si uno decía que los artículos de la organización administrativa y donde le dan a Milei el superpoder para intervenir todos los organismos del Estado y después a la hora de votar hace otra cosa, bueno, digo, me parece que lo que se va a jugar en la votación en particular es el nivel de coherencia de cada uno de los que se expresó con disidencias o con dictámenes de minoría a la hora de que se pueda hacer la votación particular. Cuando habla de negociación, ¿qué piensa que está ofreciendo el gobierno a cambio de los votos? No lo sé, ni tampoco me gusta inferir cosas, y no soy mal pensado, ni nada por el estilo. ¿Van a insistir con la presencia de Caputo aquí en el Congreso? Lo hice desde el primer momento. Lo extraño es que habiendo hoy tenido al presidente del bloque de Hacemos, a Miguel Pichetto, pidiendo la presencia de Caputo, después nosotros lo propusimos y eligieron levantarse e irse. Bueno, ahí estaba Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria. Después de la votación, 144 votos a favor, 109 votos en contra. Con esos números empieza ahora la discusión en particular. Claro. Artículo por artículo, capítulo por capítulo. Ahí empieza otra discusión, que es ya discusión más centrada en cada uno de los puntos que está marcando este proyecto de ley de bases, que es muy amplio y que envió el presidente Javier Milei aquí al Congreso de la Nación. Reunión que va a comenzar o se retoma a partir de las 2 de la tarde y que seguramente llevará no solo mañana martes, el miércoles también, una gran cantidad de horas, y algunos están señalando, puede ser el mismo miércoles a última hora que sea la aprobación o digamos el cierre final después de ir aprobando cada uno de los artículos o cada uno de los capítulos, o directamente el día jueves. Pero sí se anticipa una larga jornada también. Sí, una larga jornada, puntos en discusión bastante arduos, porque recordemos además que esta propuesta viene a ser fundacional. Lo ha reiterado en variadas oportunidades el presidente Javier Milei, y desde ese lugar cree en un Estado diferente y plantea la necesidad de que justamente a su entender el pueblo, los ciudadanos sean más libres, y su mirada pasa por dejar al Estado completamente de lado. A partir de eso, todo lo que ha significado hasta este momento, regulaciones, leyes que para unos son derechos, para otros son de alguna manera obligaciones que los perjudican, sin lugar a dudas estará dando vueltas lo que ha sido una legislación construida a lo largo de muchos años, y esto plantea también un debate interesante tanto en la defensa como en la oposición a lo que va a ser cada uno de los artículos. Yo creo que cada uno de ellos va a tener justificaciones en uno y en otro sentido que van a ser para estar mirando apasionadamente las posturas de los distintos bloques. Bueno, y en este último minuto que nos queda de esta segunda edición, los diputados hoy por hoy siguen también discutiendo este proyecto. Sí, por supuesto. Sí, me parece que para ser sintéticos, privatizaciones, facultades delegadas, emergencias, capítulo ambiental, seguridad, y tal vez algún punto más. Sí. Bueno, lo impositivo que lo hemos mencionado, pero que parecería por lo menos no estar destrabado, me parece que son los temas más cruciales, claro, que se van a seguir charlando de acá a mañana. Claro, y que seguramente también a lo largo del debate también se van a seguir discutiendo dentro del recinto, pero fuera también del recinto de esta Cámara de Diputados de la Nación. Pablo, gracias. Por favor. Fabi, gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esta fue la segunda edición. Gracias y nos reencontramos en un ratito nada más.